Dijimos en el comienzo del programa que íbamos a tocar varios temas, entre ellos la conmemoración, una nueva conmemoración sobre la Noche de los Lápices, ¿no? 47 años, 47 años, si no me equivoco, creo que sí, 47 años se conmemoraron. Así que Claudio Gallo, como nos tiene acostumbrado, tiene una investigación con el respecto y ahí va. Esta historia no comienza en 1976. Comienza bastante tiempo antes. Comienza, para tomar una fecha así al azar o no tanto, en el año 1955, más específicamente el 16 de junio de 1955, cuando los aviones de la Armada Argentina bombardearon Plaza de Mayo, asesinando a más de 300 hombres y mujeres, entre ellos muchos niños que viajaban en un colectivo escolar, e hiriendo a más de 1000, algunos de los cuales perdieron un brazo, una pierna, o quedaron ciegos para siempre, o cosas por el estilo. Ese día, el señor contraalmirante Olivieri, jefe de la Armada, ordenó el bombardeo. Como muchos saben, la Armada no solo tiene buques de guerra, sino también algunos aviones. Y fueron esos aviones los que descargaron sus bombas sobre la plaza, asesinando a tanta gente. Pero ¿por qué les digo esto? Porque el contraalmirante Olivieri, que ordenó el bombardeo, tenía 3 ayudantes, que eran los tipos que hacían circular las órdenes que daba Olivieri. Olivieri les daba las órdenes a ellos, y ellos eran los encargados de transmitir esas órdenes hacia abajo para que se ejecutaran. ¿Quiénes eran esos 3 ayudantes? El capitán de fragata Emilio Eduardo Macera, el capitán de fragata Horacio Mayorga y el capitán de fragata Oscar Montes. Después, miembros de la dictadura genocida que asoló nuestro país a partir de 1976. 4 años antes, en el año 1951, hubo también un intento de golpe de Estado contra Juan Domingo Perón y el gobierno popular. Y ese intento de golpe estuvo encabezado por el general Benjamín Menéndez, no Luciano Benjamín Menéndez, sino el padre, y por el señor capitán Carlos Guillermo Suárez Mason, que al final terminó refugiándose en Uruguay para que el gobierno de Perón no lo metiera preso. 21 años después, estas bestias, las mismas bestias, daban el golpe contra Isabel Martínez y contra el pueblo argentino. En el año 1976 y subsiguientes,
el señor Guillermo Suárez Mason, el que había intentado dar el golpe en el 51, se constituyó como el comandante del primer cuerpo de ejército, que abarcaba fundamentalmente la provincia de Buenos Aires. Y bajo sus órdenes estaban sujetos como Ramón Camps y Miguel Echecolaz. El 16 de septiembre de 1976, por orden de Suárez Mason y de Ramón Camps y de Miguel Echecolaz, las fuerzas de tarea conjuntas del Ejército Argentino y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestraron a un puñado de estudiantes cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 18 años. Los sometieron a torturas inenarrables, violaron a las chicas y de los 10 que secuestraron asesinaron a 6 de ellos. Después de haberlos paseado por varios campos de concentración, como el Pozo de Banfield, Arana, algunas comisarías, entre ellas la de Lanús, y el Pozo de Quilmes. Claro, uno se pregunta si esto es historia antigua, si esto ya pasó, ocurrió. Allá la historia y allá lo que uno piense de ella. Pero cuando uno escucha a personajes como Javier Milei o como Victoria Villarruel haciéndole homenajes a las supuestas víctimas del terrorismo y reivindicando la dictadura militar, es decir, vamos a leerlo como lo tenemos que leer, reivindicando la tortura, reivindicando el asesinato y reivindicando el secuestro de niños. Cuando uno escucha a estos personajes decir lo que dicen, vomitar lo que vomitan sobre el pueblo argentino, sobre la democracia, uno empieza a dudar de si estas historias que les estamos contando son historias del pasado, de un pasado sepultado, de un pasado saldado, o son la avant-première de un pasado que pugna por regresar. Porque a mí no me cabe duda de que si estuviera en sus posibilidades repetir otro genocidio, indudablemente lo llevarían adelante. Y no les temblaría la mano ni lo que sea que tienen en el lugar donde supuestamente debería haber un corazón. Hay un odio al pueblo argentino, a la clase obrera y a los trabajadores en este país, llevado adelante por una minoría que de humana tiene poco y nada, que está preparando un nuevo genocidio. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque pruebas no tengo, pero sí hay muchos indicios. Algunos dicen que cuando el río suena es porque agua trae. Y el río está sonando desde hace ya bastante tiempo. Claudio de Hacha tenía 17 años y pertenecía a la UES. María Clara Ciocchini
tenía 18 años y pertenecía a Montoneros. María Claudia Falcone tenía 17 años y Francisco López Muntaner tenía 16 y ambos también pertenecían a la UES. Horacio Ungaro tenía un poco más, 17 años. Era el novio de María Clara, eran noviecitos. Probablemente la primera novia y el primer novio. Probablemente. Y Daniel Alberto Racedo tenía la misma edad que María Clara, 18 años, y pertenecía a la Juventud Guevarista. Un día después fueron secuestrados Emilce Moller, de 17 años, y Patricia Miranda. Ambas sobrevivieron, también eran de la UES. Y el 21 de septiembre fue secuestrado Pablito Díaz, que se hizo muy conocido en los medios porque dio claros testimonios acerca de lo que había pasado en los chupaderos, etcétera, etcétera. Emilce escribió un libro, dio testimonio en el juicio de las juntas. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que en 40 años de democracia los responsables políticos, ideológicos, los grandes empresarios que financiaron, que impulsaron, que promovieron semejante tragedia para el pueblo argentino, no hayan sido juzgados? Yo escuchaba, ayer o anteayer, ya no recuerdo bien cómo ni cuándo, pero escuchaba a un grupo de mujeres, muy rubias ellas, muy de ojos claros y muy oligárquicas, porque hay rubias de ojos claros que pertenecen al pueblo, reclamar por el asesinato de uno de los Blaquier. Un Blaquier que iba en una moto de alta cilindrada por la ruta, escapando de unos motochorros que le querían robar la moto. Y se armó toda una algarabía, y se armó toda una cuestión de reclamo de justicia, que cómo puede ser que los chorros maten a alguien que va por la ruta con la moto, pobrecito, y queremos justicia, y el pobre señor Blaquier que fue asesinado por los motochorros. Los Blaquier han sido responsables de la noche del apagón, en donde la dictadura genocida secuestró y torturó a 400 hombres y mujeres del pueblo del Libertador General San Martín. Los Blaquier prestaron las camionetas para los secuestros y prestaron un depósito en donde las bestias torturaban a los compañeros, y ahora vienen a reclamar justicia. La misma justicia que ellos le han negado al pueblo argentino durante 40 años. La misma justicia que protegió a Carlos Blaquier, que murió de vejez en su cama sin haber pagado sus crímenes. Y como dijo Claudio hace un rato, ayer se cumplió un aniversario más de la desaparición de Jorge Julio López, un albañil que fue secuestrado por la dictadura y que después, en el año 2006, bajo el gobierno kirchnerista, volvió a ser secuestrado por la misma policía bonaerense que lo había secuestrado antes. Y nadie supo nada de Jorge Julio López, que ya a esta altura debe estar muerto, pobrecito, obviamente. A menos que esté, como decía Patricia Bullrich, en Chile, como decía de Santiago Maldonado, ¿se acuerdan?
Cuando Patricia decía, no, está en Chile, Santiago Maldonado. Y otra loca que decía, lo vimos pasar arriba de un camión. No supimos más nada de Julio. Pero quiero volver a enfocarme en los pibes. Porque eran pibes. Eran chicas que recién estaban naciendo a la vida. Como decía mi viejo y mi vieja, y yo también he repetido, tenían toda la vida por delante y la muerte se los llevó puestos. Y vinieron estas bestias que tendrían que haber estado presas o haber sido fusiladas en la década del 50 por Juan Domingo Perón, y se los llevaron puestos. En el año 1968 le hicieron un reportaje a Perón en Puerta de Hierro. Se lo hizo el compañero Pino Solanas, que estaba filmando aquel documental que luego se conocería como La Hora de los Hornos. Y fue y se sentó en Puerta de Hierro con Perón y le dijo, general, ¿qué balance hace de usted del 55? ¿Y saben qué le dijo Perón en Puerta de Hierro a Pino Solanas? Me equivoqué, dijo Perón. ¿Se equivocó? Sí, me equivoqué. Tendría que haberlo fusilado a todos. Entonces uno no puede menos que pensar, y acá no quiero hacer la apología de la violencia, ni del revanchismo, ni nada, ninguna de esas cosas de las que hablan los que son pacíficos en tiempo de paz, porque en tiempo de guerra no queda ninguno. Si Perón no hubiera hecho eso que dijo después que debía haber hecho, nosotros nos habríamos ahorrado los fusilamientos de Trelew a manos del coronel Mayorga, y nos habríamos ahorrado probablemente la dictadura genocida del 76. Y a lo mejor, haciendo justicia con estas bestias en el 55, nos habríamos ahorrado 30.000 detenidos desaparecidos. Y hoy, probablemente, estas son solamente especulaciones, hoy no tendríamos un Javier Milei y una Victoria Villarroel que reivindicaran el terrorismo de Estado, porque estarían viviendo donde tienen que vivir las ratas, en las alcantarillas, adentro de los basurales, en esos lugares que son los lugares en donde deberían estar viviendo ellos. Porque esos son ratas. Entonces queremos rendir nuestro más sencillo y sincero homenaje a esos compañeros y a esas compañeras. A esos pibes que volanteaban, que piqueteaban, que hacían pintadas. En aquella época se hacían pintadas. Vos salías con un balde con ferrite, que era una cosa roja repugnante que te manchaba todo, y pintabas con ferrite las consignas. Y se paraba uno en una esquina y el otro en la otra esquina por si venía la cara. Y el que estaba con el balde con ferrite le daba lo más rápido posible para rajar cuanto antes de ahí. Y a veces pasaba alguna vieja, algún viejo y te decía algo, o te felicitaban o te puteaban, pero vos habías hecho la pintada. Ahora no existen más las pintadas, ahora todo es por WhatsApp y por las redes y por qué sé yo, pero en aquella época los pibes hacían pintadas. Y seguramente Claudia Falcone y los chicos debían haber hecho muchas pintadas y muchas volanteadas y muchas fiestas para juntar fondos y peñas folclóricas o de rock. Esos eran los subversivos a los cuales estas bestias torturaron y mataron. Y yo creo que los pibes de hoy deberían, creo que en gran medida lo hacen, recordar todo eso. El 16 de septiembre se instituyó, a través de la ley 27.002 del año 2014, el Día Nacional de la Juventud,
en recuerdo de los compañeritos y las compañeritas asesinados y asesinadas, ante los cuales nosotros nos ponemos de pie. Porque esa es la juventud que tuvimos y esa es la juventud que queremos. Entonces, compañeros, del 16 de septiembre hasta la victoria siempre. Muy bien. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga, porque Gallo se despachó y ha dicho un montón de cosas interesantes. Bueno, 40 años de deudocracia han creado estos tipos, que han venido después a salvaguardar el orden y el bienestar de los argentinos. 40 años de deudocracia llevamos, no de democracia. Y como bien decía Gallo también, nos hubiésemos ahorrado más de un problema si Perón le hubiese hecho caso a Eva cuando le decía: fusilalos, que te van a venir a buscar. Bueno, ahí está. Vamos a escucharte. Conmemoraron también 50 años del asesinato de Víctor Jara en Santiago de Chile, y lo vamos a escuchar, un pequeño homenaje que hacemos. Perdón, antes de eso. Termine, que quiero decir una cosa muy cortita. Sí, diga. Murió el maestro Pepe Soriano la semana pasada. Sí, claro. Un abrazo grandote a su inmensa alma de teatrero y de gran tipo. Se nos fue un grande del teatro y un grande del arte en la Argentina. Estuve buscando material, un audio, pero son todos muy largos los audios que hay en internet sobre él, con lo cual tenemos que hacer una investigación como corresponde y recordarlo como corresponde. Pepe Soriano, que aparte de ser un gran actor y de recordar, una de las cosas que vi recibiendo un premio Conex, él recordaba a compañeros de él, ¿no? Como actorazo, como Alfredo Alcón, que lo instaba como al hombre del teatro argentino, decía él, ¿no? El hombre del teatro argentino es Alfredo Alcón. Bueno, y a Héctor Alterio, que fue compañero de él y demás, y un tipo. Pero ¿sabes lo que dijo? Muy interesante. Pepe Soriano, él dijo: siempre tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos hacer, y yo prioricé vivir al día, pero ser feliz haciendo lo que hago. Con lo cual es un mensaje interesante para todos los oyentes y las oyentes, ¿no? Que corremos a veces atrás de la pelota y corremos atrás de la formalidad y de lo que hay que ser, y porque te piden hay que ser un ciudadano y tener que trabajar tantas horas y tener que tener una familia y tener. Pepe dijo: yo prioricé siempre hacer lo que me gusta, aunque tenga que vivir al día. Y es un lindo mensaje para la gente, patear el tablero siempre. Bueno, vamos a escuchar. Ojo, no cualquiera puede patear el tablero. Bueno. Yo lo digo como los mensaje. Los Pepes lo patean. Yo digo, otros se aferran al tablero como la tabla de salvación del Titán. Algunos que han escuchado esto que nosotros hemos dicho se animarán. Algunos se animarán, o por lo menos se lo pondrán en la cabeza cuando nunca lo tuvieron. Y ahora dirán: mirá qué interesante, ¿no? Y a partir de ahí nace algo. Es como la rebelión, don Gallo, claro. Es como la rebelión. Hay que sembrar, Bevilacqua. Hay que sembrar. Vamos a escuchar a Víctor Jara y volvemos.